El ministerio Conéctate a Jesús presenta, de la serie Feliz para Siempre, el quinto y penúltimo segmento, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos a nuestro penúltimo segmento. La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Nos encontramos en el tercer trimestre, lección número 3. El título del tercer trimestre es El poder de la palabra de Dios. En la lección número 1 estudiamos Siguiendo un líder invisible. En la lección número 2 vimos cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. En la lección número 3 estamos viendo vivir en Cristo. En la introducción de esta lección tenemos 3 preguntas que son: ¿qué obtengo con vivir con Cristo que no puedo conseguir de ningún otro modo? ¿Por qué no todos se dan cuenta que no hay nada mejor que seguir a Cristo? ¿Cómo se puede vivir en Cristo? Para ayudarnos a responder estas preguntas y muchas más, se nos motiva a estudiar Mateo 13, 44. ¿Qué dice? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. De nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El concepto clave de esta semana es vivir en Cristo. Ser cristianos es mucho más que amar a nuestros enemigos. Es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestra vida por completo. Capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan íntimo como si nunca antes hubiéramos pecado. ¿Conoces a alguien que sin ser cristiano se ha mostrado mucho más bondadoso que los profesos seguidores de Jesús? Siendo así, ¿qué hace diferente la religión cristiana de las demás? En la lección de esta semana aprenderemos que únicamente Jesús puede
darnos el agua de vida, solucionar el problema de nuestros pecados, darnos vida ahora y eternamente, proporcionarnos verdadero gozo. En el testimonio de la semana vimos la experiencia de una madre que de manera accidental pasa su vehículo por encima de la pierna de uno de sus hijos de solo 10 años. Y camino al hospital, mientras ella iba con el corazón partido, los hijos de ella, incluyendo el de 10 años, repetían de memoria los versículos del Salmo 61. Y mientras ella escuchaba, esto le trajo confianza de que todo iba a salir bien. Cuando el médico atendió al pequeño, le hizo saber a su madre que su pierna mejoraría. Y en efecto así fue. La pierna se desarrolló exactamente como debía hacerlo. Y el niño pudo caminar sin mayores dificultades. Las palabras del Salmo 61, aprendidas de memoria por estos niños, trajeron fortaleza y esperanza a una madre. El día domingo estudiamos la experiencia de la mujer samaritana. El día lunes, perdón, el día ayer. Estudiamos la experiencia de la mujer samaritana. Y de ella dijimos lo siguiente. Aquella mujer intentó entablar una discusión respecto a la secular hostilidad que existía entre los judíos y los samaritanos. Jesús, no obstante, le dijo algo que trasladó el centro de la atención a un asunto mucho más relevante que los prejuicios que existían entre judíos y samaritanos. Jesús luego sorprendió a la mujer diciéndole que él le podía dar algo que nadie más le podía aportar. El agua de vida era un símbolo del propio Jesús y el Espíritu Santo. Versículo 39 de Juan 7. La experiencia de aquella mujer va progresando en la medida en que el diálogo con Jesús se va profundizando. Al principio, para ella Jesús no es más que un viajero sediento. Y ella trata de ignorarlo. Versículo 7 del capítulo 4. Luego, se da cuenta de que es judío y de inmediato lo rechaza. Versículos 8 al 10. Más tarde, sin embargo, llega a la conclusión de que aquel personaje tenía que ser un profeta y comienza a sentir cierto aprecio por él. Versículos 19 y 20.
finalmente se da cuenta de que es el Mesías. Versículos 25 al 30 y 42. Al hablar con una mujer samaritana, Jesús derribó otro muro de prejuicios. Lee el versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Los rabinos de aquella época consideraban incorrecto que uno de ellos hablara con una mujer en un lugar público, aunque fuera su propia esposa. Qué diferente era Jesús. Él no juzga ni discrimina a nadie por su sexo. ¿Estás prejuiciando contra alguien que tiene creencias diferentes a las tuyas? ¿Te imaginas qué sería de ti si Jesús tuviera prejuicios contra ti por tu manera de ser o de actuar? Esta lección termina diciendo, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Para hoy día, martes, tenemos la barrera del orgullo. En el caso de Nicodemo, tenemos el extremo opuesto de la mujer samaritana. Nicodemo era miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo del Gobierno judío. Era personaje muy respetable, que conocía muy bien las Escrituras y de las cuales era tenido por maestro. Puedes leer su conversación nocturna, con Jesús en Juan 3, 1 al 21. ¿Qué comentario hizo Jesús antes de que Nicodemo pudiera preguntarle algo después de su lisonjera declaración inicial? Revisa los versículos 1 al 8. A pesar de que era sincero y que deseaba conocer la verdad, Nicodemo acudió a Jesús durante la noche. ¿Por qué? Probablemente para que este dignatario judío se hubiera sentido muy avergonzado. Para este destinatario judío se hubiera sentido muy avergonzado si lo hubieran visto conversando con un simple, humilde carpintero de Galilea que no había pasado de la escuela básica secundaria. La realidad era que Nicodemo tenía que ser iluminado con la luz divina y aquel erudito necesitaba nacer de nuevo. El amor propio de Nicodemo se vio sin duda afectado cuando Jesús le dijo, tú, que eres el maestro de Israel, no cualquier maestro, era el maestro de Israel, ¿no sabes esto?
Juan 3:10. Nicodemo tenía la cabeza repleta de conocimientos religiosos, pero se daba cuenta de que le faltaba algo. No necesita discutir de religión. Lo que necesitaba era vida. Jesús contestó las preguntas de Nicodemo concernientes a cómo alcanzar determinados objetivos. ¿Cómo se puede nacer de nuevo? En estas palabras, ¿cómo puede encontrar vida? Lee Juan 3, 14 y 15. ¿A qué se refiere la expresión que el Hijo del Hombre sea levantado? Debido a que vivimos en el siglo XXI. Probablemente identificarás esta frase con la crucifixión de Jesús. Sin embargo, cuando tuvo lugar aquella conversación, Cristo todavía no había sido crucificado. Para Nicodemo, esa expresión evocaba un hecho bien conocido del Antiguo Testamento. Número 21, 4 al 9. ¿Cuál fue ese hecho? La serpiente de bronce. Versículo 4. Números 21, versículos 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Los fariseos no eran capaces de aceptar a un Mesías, un Salvador que tuviera que sufrir y morir. Pero Jesús le dijo a Nicodemo y nos dice que únicamente somos salvos mediante el sacrificio de Cristo en la cruz y no gracias a nada que nosotros mismos podamos hacer. Amigos,
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprimidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes para hoy martes 18 de julio. Te espero mañana miércoles, cuando veremos vivir en Jesús. El jueves, encontrando un tesoro, y el viernes, aspectos prácticos respecto a la vida en Cristo. Oremos. En el cielo, gracias por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Gracias, Señor, por las lecciones aprendidas a través del análisis de qué significa nacer de nuevo, desde el punto de la experiencia registrada con Nicodemo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, auspiciado por seminarios y tutorías físicas. Somos mucho más que cursos y clases privadas. Estamos en todas las redes sociales. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Búsquenos. Bendiciones.